continuamos con la Mishnah 11 del cuarto capítulo, que dice lo siguiente: Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer. Rabbi Eliezer ben Yaakov solía decir. ¿Quién es Rabbi Eliezer ben Yaakov? La verdad, no está muy claro con seguridad absoluta si habían dos Rabbi Eliezer ben Yaakov o fue uno que tuvo una vida muy larga, porque Rabbi Eliezer ben Yaakov se lo menciona que estaba en la época del Bet HaMikdash, cuando estaba el segundo templo construido, y también se lo menciona que estaba en la época de la rebelión de Bar Kokhba, que eso fue mucho tiempo después. Entonces es una versión que tuvo una vida muy larga y otra versión que habían dos Rabbi Eliezer ben Yaakov. De todos modos, bueno, ¿por qué sabemos que estuvo en la época del Bet HaMikdash? Porque cuando se destruyó, dice el Talmud que le preguntaron a él acerca de testimonios, como que él fue un sobreviviente después de muchos años, acerca de testimonios del Bet HaMikdash, y él comentó, le dijo acerca de tres cosas. Una, de que la puerta de Nicanor hasta ahorita está en Israel, en la ciudad vieja, que son varias entradas, portones. Hay Sha'ar Yafo, el portón de Yafo, Sha'ar Ashpot, etc. Y una de ellas se llama Sha'ar Nicanor, que es por una historia de una persona que se llamó Nicanor, un gran justo, un tzadik, que él fue el que trajo ese portón y en el barco se estaba hundiendo, traía dos, una la aventaron al mar, cuando aventaron la segunda él se aventó con ella, bueno, toda una historia, pero se llamó por su nombre, Nicanor. Entonces él fue el que dio el testimonio que esa puerta de Nicanor era de cobre, a diferencia de las demás puertas. También fue en el tratado de Midot, en el Talmud, él fue el que describió las medidas que tenía el templo, el Bet HaMikdash, el Mizbeach, el altar. Él fue el que describió todas las medidas. Y una tercera cosa que se menciona en el Talmud, que él atestiguó cómo lo hacían en el Bet HaMikdash, era acerca de qué decían en el momento de dar las vueltas con la arabá alrededor del Mizbeach, del altar, que el séptimo día de Sukkot se hacían unas vueltas que hoy en día lo que llamamos Hoshana Rabbah. Recordando eso, damos dos vueltas con el lulav y al final, bueno, golpeamos la arabá, que es un ritual que llevamos a cabo hoy, recordando lo que hacían en el Bet HaMikdash. Pero él fue el que atestiguó cómo lo hacían en el Bet HaMikdash. Y por otra parte, se habla también que estuvo en la época de Rabbi Akiva, de la revolución de Bar Kokhba y demás. Ok. También dice en el Talmud del Tratado de Gitín, página 67, un concepto sobre él que dice mucho de él. Dice así: Mishnat Rabbi Eliezer ben Yaakov Kav Benaki. La enseñanza, lo que él escribió, lo que él transmitió, fue poquito, pero Naki, quiere decir puro. Escogió sus palabras, quiere decir, no dijo una palabra de más. Todo lo que dijo tuvo un sentido muy profundo. Quiere decir, tal vez no escribió mucho, no transmitió mucho, pero lo que sí, bien selectivo. Quiere decir, que tenía esa capacidad de lo que ya transmitía, tenía que ser exacto, perfecto, como que era muy perfeccionista. Kav Ben aquí, así se le dice sobre él. Y cuentan que una vez llegó un ciego a donde él habitaba, un ciego pobre. Entonces llegó a la ciudad, al pueblo donde él estaba. Cuando él vio que era un pobre ciego, ciego y pobre, que necesitaba mucha ayuda, ¿qué hizo? Agarró intencionalmente, fue donde estaba el ciego y se sentó al lado de él. Y toda la gente que veía el ciego, estaba este gran rabino, Rabbi Eliezer ben Yaakov, sentado junto a él. Dijo, debe ser alguien muy importante. Y entonces todos lo ayudaron. Dijo, si Rabbi Eliezer ben Yaakov estuvo junto a él, significa que es alguien muy especial. Total, le dieron de comer, lo ayudaron, lo llevaron.
Y entonces él muy asombrado, él estaba ciego, él no supo que Rabbi Eliezer ben Yaakov se sentó junto a él. Entonces pregunta, oye, ¿por qué me atendieron tan bien? Como que siempre iba de pueblo en pueblo y apenas si lograba a veces algo para comer. Le dice, ¿cómo? ¿Por qué te atendimos tan bien? Estuvo el gran rabino Rabbi Eliezer ben Yaakov sentado junto a ti, ¿cómo no te vamos a atender así? Cuando él oyó eso, le dio una bendición de todo corazón a ese Ham. Le dijo, tú que ayudaste a aquel que lo ven, pero él no puede ver, que el que ve y no lo ven, que te ayude, que él te ayude a ti y te mande abundancia. Quiere decir, él es ciego, él podía ver, lo podían ver, pero él no podía ver. ¿Quién es el que ve y no lo pueden ver? Es Dios. Dios nos ve y no lo podemos ver a él. Dice, así como ayudaste al que no ve y lo pueden ver, que te ayude el que ve y no lo pueden ver. Y efectivamente siempre tuvo mucha ayuda de Dios, y eso lo hizo de corazón, porque de verdad tenía esa característica así de ayudar. Por otra parte, se cuenta que una vez uno de sus alumnos se llamaba Rabbi Yehuda, un alumno de este Ham, Rabbi Eliezer ben Yaakov. Una vez pasó un gentil que se encontró con él, le hizo una pregunta de filosofía y él le contestó la verdad, lo correcto, pero a él no le pareció, no le gustó lo que le respondió y se le quedó así con coraje contra él. Este gentil, ¿a qué se dedicaba? Era falsificador de monedas. Antes había monedas, no habían billetes, eran monedas del gobierno con un sello, y él tenía un taller donde falsificaba esas monedas. Bueno, como sabemos, como todo este tipo de acciones, tarde o temprano se descubren. Y al final lo atraparon y lo llevaron a juicio. Cuando vieron que se lo atraparon, que tenía en su poder monedas falsas, que iba a pagar algo y todo. Entonces, cuando lo atraparon, él aprovecha para levantar un falso contra este Rabbi Yehuda, el alumno de Rabbi Eliezer ben Yaakov. ¿Qué dice? Se hace totalmente el inocente, sorprendido. Pues no sé, este dinero, estas monedas, me las dio fulano de tal, dijo este Rabbi Yehuda, este Ham, porque me compró una mercancía y me pagó con eso. Yo, ¿de dónde voy a saber que son falsas? ¿De dónde voy a imaginar? Total, lo traen a juicio a Rabbi Yehuda, lo convocan y le dicen, está diciendo que tú le diste estas monedas. Él le dice, la verdad, dice, jamás ni vi esas monedas, ni me vendió una mercancía. ¿De dónde? Dice, una vez lo vi que me preguntó algo, dice, jamás tuve un trato comercial con él, nunca le di un dinero, de ninguna manera, así, dice, negándolo como era la verdad, rotundamente. El otro que hizo, lo juró, como era palabra contra palabra, lo juró por su Dios, así muy seguro. Cuando vieron los jueces que lo está jurando por su Dios, entonces le creyeron y lo sentencian, lo condenan a muerte. Dice, en ese entonces, bueno, era algo que en 3 días en la plaza central, para que todos aprendan, lo van a colgar, para que aprendan de no cometer ese error de falsificar monedas de reinado. Bueno, y al otro lo dejaron libre. El otro sale feliz, con una sonrisa maliciosa. Uy, cómo lo hundí a este Ham por lo que me dijo, que no le había gustado, porque le dijo algo que le preguntó si iban a resucitar los muertos todos, le dijo los que nos hacen sufrir no importa, algo que no le pareció a él, entonces le guardó rencor y sintió así la venganza. Dice, ahora lo van a matar a él, y además él se salvó. Total, se entera su maestro, Rabbi Eliezer ben Yaakov, se entera, conocía a su alumno, obviamente, que era inocente totalmente, y bueno, se pone a ayunar y pedir a Dios de corazón. Dice así, 2 días, dice, la tercera noche, antes que lo cuelguen justamente, tiene un sueño que un ángel se le aparece, dice, Dios recibió
tu petición y se va a salvar tu alumno. Bueno, él se levantó tranquilo. ¿Qué pasó? Dios provocó en ese momento que este señor, el comerciante, el falsificador, que se pelee con su esposa. Pero se peleó de una forma muy fuerte, que le pegó y la corrió de la casa, y ella, de tanto coraje, sabía, él le había contado lo que había pasado, ¿no? Que todavía el victorioso le contó a su esposa: mira, dice, no nada más que yo me salvé, sino me vengué y lo van a matar a esa persona. Entonces va con los jueces y les cuenta, le dice: no, mi esposo es un mentiroso, los puedo llevar y demostrar dónde tiene el taller clandestino, donde hace esas monedas. Ese jamás, bueno, los lleva, efectivamente van a ver y encuentran lleno de monedas y un lugar así clandestino subterráneo, que ahí tenía su taller y falsificaba monedas, tenía todas las herramientas. Bueno, entonces lo traen, obviamente lo hacen confesar que el Rabbi Yehuda era inocente, y al final lo cuelgan a él y sus socios donde le iban a colgar, y obviamente Rabbi Yehuda se libera. Bueno, vemos también la fuerza que tenía este Ham, como cuando le pidió a Dios, Dios le respondió y así salvó el maestro. Como ya dije, eran épocas que estaban en un nivel, que tenían ese poder que hoy ya no tenemos, esos niveles y esa fuerza que ellos tenían. Bueno, este era Rabbi Eliezer ben Yaakov, que es el que vamos a leer ahorita, la Mishnah, lo que nos enseña. Dice lo siguiente: Aose mitzvah achat, ponelo peraklit echad. Dice, aquella persona que cumple una mitzvah, hace un mandamiento, dice, la adquiere. Peraklit significa un defensor, como un abogado defensor. Ve'aober averajat, y de lo contrario, el que comete un error, un pecado, con él categorejad, adquiere un acusador, que es como el fiscal y el abogado, ¿no? Es el que va a acusarlo y el que lo va a defender. ¿Qué significa esto? Hay quien lo interpreta que es así literal, que cada acción que hace la persona se crea un ángel, que después de los 120 años, ese ángel se convierte en un abogado defensor de él. Cuando van a juzgar a la persona, qué acciones hizo, si cumplió su misión en la vida, si tiene más buenas acciones que malas acciones y demás, cada acción positiva va a ser un ángel que lo va a defender, va a abogar. Entonces, si uno hace muchas buenas acciones, va a tener muchísimos abogados defensores. Pero también de lo contrario, cuando hace una acción negativa, cuando comete un error, también sale un acusador, un fiscal que lo va a acusar. Entonces va a ver ahí sí va a ser la lucha, quién tiene más fuerza. Y ahí depende también, sabemos perfectamente que una persona que tiene muy buen abogado, un abogado que es astuto y sabe qué argumentos usar para defender, por lo general gana el juicio. Aquí también, ¿qué sería un buen abogado? Dice, cuando uno hace una mitzvah, una acción que la hace de verdad, con devoción, con buena intención, completa. Es como, lo dije muchas veces, ¿cuántas cosas hacemos de forma superficial, rutinaria? Es decir, uno puede, no sé, simplemente la tradición es que llevo este rezo y me pongo el tefilim y llevo el etrog, etcétera, etcétera, pero sin darle el sentido. Es decir, si uno dijo un rezo y pensó en cada palabra que dijo, dialogó con Dios, salió de corazón, eso es una mitzvah completa como debe ser. El ángel que se va a crear, el abogado, va a ser un abogado muy astuto, con mucha fuerza para defenderlo. Pero de lo contrario, se hizo la mitzvah media, es como cuerpo sin alma, nada más lo superficial, dejó el texto y sin un sentido, entonces va a ser un abogado muy débil que no lo va a poder defender. Eso es en esa visión. Y lo mismo cuando comete un pecado. A veces, si uno tuvo remordimiento y conciencia y lo hizo en un momento de tentación,
porque un momento de debilidad que no lo pensó, bueno, también el pecado, el acusador es débil, pero si uno lo hizo con alevosía y ventaja, planeándolo con malicia, con dolo, como dicen, entonces el acusador va a ser muy fuerte, de la misma manera, ¿no? Es como es la vida. Es una explicación. La otra, que no se refiere, la otra explicación dice, no se refiere a crear un ángel, que eso tiene también un fundamento, sino que la misma acción lo va a defender. Que dice, como está escrito en un pasuk que dice en Teilim, Ve'alach lefaneja tzidkeja u'kvod Hashem yasfeja. ¿Quién irá delante de ti? ¿Quién va a ser que se va a anteceder ante Dios para defenderte? Tzidkeja, tu rectitud. Que dice, el mejor abogado de la persona es su rectitud. Dice, lo único, es sabido, ¿no? Que dicen, uno puede tener muchísimo dinero, puede tener una gran familia, hay gente que tiene, mashallah, hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, súper numerosos, puede tener una familia de 500 personas de llegar a reunir, y que lo quieren mucho y lo apoyan y todo. Sin embargo, cuando se va de este mundo, lo acompañan hasta el panteón, hasta la tumba, no más. Pero con todo el cariño, no pueden hacer más por él. Todo su dinero que en la vida podía dar soborno aquí, influencias y lograr muchísimas cosas con el dinero, ahí ni hasta la tumba, no se iba nada de eso. Lo único que lo acompaña más allá, por la eternidad, son justamente sus acciones. Por eso dice, Ve'alach lefaneja tzidkeja. Irá ante de ti, se adelantará. Tus méritos, tu rectitud, va a ir, U'kvod Hashem yasfeja, el honor de Dios te va a recoger. Es decir, ¿quién va a recibir a esas buenas acciones? Esa persona que tiene renombre por esas buenas acciones, el honor de Dios, porque es lo único que puede abogar por la persona y se adelanta. Todo lo demás, como dije, su dinero, su familia, todos, hasta ahí nomás. En vida te podemos ayudar, pero una vez que acaba la persona, nadie lo va a acompañar. Ok, por eso dice que la misma mitzvah, la misma acción, ese va a ser su abogado. Y de lo contrario, su acusador va a ser el mismo error que cometió, el pecado. Que esos van a ser sus defensores y sus acusadores. Por eso, y a veces mayoría llega a ser o en calidad o en cantidad, pero por eso uno tiene que esforzarse en hacer una más y una más. Puede ser que un mérito más que hizo incline la báscula, incline la balanza hacia el lado positivo, o por la calidad, por el peso. Entonces por eso cada mitzvah ajat, está adquiriendo un abogado defensor, como dije, o por el ángel mismo o la acción misma que lo va a defender. Entonces vale la pena esforzarse y saber de lo contrario también, que un error puede inclinar la báscula para el otro lado. Ok, sigue diciendo, Teshuvah u'ma'asim tovim kitris bifne apuranut. Dice, la Teshuvah, por otra parte, uno comete errores igual, dice, sin embargo, la Teshuvah y los Ma'asim Tovim, que dice, después de cometer un error, Dios siempre nos da una oportunidad, que es reflexionar y pedir perdón. Eso es lo que conocemos como la famosa Teshuvah, que son los días que siempre uno lo puede hacer, y principalmente los días más apropiados de Rosh Hashanah a Kippur, que son Aseret y Teshuvah, los 10 días de Teshuvah, que Dios lo recibe más fácil, pero eso es constantemente. Dice, por una parte están buenas acciones o malas acciones. Por otra parte, hay un remedio a eso, que es justamente siempre pedir perdón. La Teshuvah es un regalo que Dios nos da, un regalo increíble. De hecho, siempre lo digo que es algo totalmente irracional y lógico. Es uno de los regalos más
¿cómo decirlo?, más preciosos, más generosos que Dios nos dio, que es justamente la posibilidad de Teshuvah. Como dije, no es lógico. ¿Por qué no es lógico? Porque es muy conocido el concepto y muy lógico que es en la justicia se aplica. Hay acción y hay reacción. Uno hace una acción incorrecta, provoca una reacción. Que será aquella persona que robó, o que asaltó, o que asesinó, pues, la ley indica que tiene que pagar las consecuencias, va a ir preso. Si uno le dice cuando lo están juzgando, alega y dice, sí es cierto que yo robé, que yo estafé, que no pagué impuestos, etc. Pero no me pueden condenar. ¿Cómo que no lo podemos condenar? Dice el juez. Está claramente, hay testigos y está reconociendo que violó la ley. Las consecuencias son cárcel. Y dice, sí, pero yo estoy arrepintiéndome, estoy pidiendo perdón, entonces ya no me pueden condenar. ¿Qué tal un argumento así en un juicio? Yo creo que la reacción del juez va a ser unas carcajadas, se va a reír. ¡Qué buen chiste! Ahorita dices que pides perdón y por eso no te podemos condenar. Eso lo hubieses pensado antes de actuar. Una vez que hiciste la acción y cometiste el delito, tienes que asumir las consecuencias. Aunque pidas perdón, el perdón te va a servir para no volver a hacerlo. Pero de lo que hiciste tienes que pagar por tu error. Yo creo que es lógico y así se aplica en todo el sistema judicial universal. Dice, en todos los países uno tiene una forma menos más, pero todos entienden que hay leyes y si uno violó la ley, tiene que pagar las consecuencias. No hay decir pido perdón, me arrepiento y ya con eso no. En el único concepto que lo tenemos es justamente frente al mayor juez y al rey de los reyes, que es Dios. Dios, como es nuestro Padre y nos quiere, Él no quiere que tengamos consecuencias negativas de nuestras acciones. Por eso nos da esa facilidad que es la Teshuvah, que es pedir perdón de corazón, obviamente, y hacerlo con sinceridad, y se borra totalmente. Por eso dice que sigue diciendo, y buenas acciones, la Teshuvah y las buenas acciones, que ahorita voy a explicar a qué se refiere, dice que tris lifne apuranut, son como un escudo frente a los decretos malos. Que dice, cuando hay un suceso negativo, dice, así como un escudo detiene, por decir, en las guerras anteriormente usaban escudos los soldados y detenía las flechas del enemigo. Dice también, las cosas malas que vienen al mundo, uno la puede detener porque decir que uno es perfecto, no tuvo ningún error, eso es imposible. ¿Por qué no dice nada más? Porque después dice Maasim Tovim, buenas acciones. Que diga nada más, las buenas acciones van a detener las cosas malas. No, porque también uno tuvo malas acciones. Entonces no hay la persona perfecta. Entonces hay veces, si vino un decreto negativo en el mundo, pues uno para que le pase un milagro y se salve, tiene que tener un mérito muy especial. Pero como todos tenemos errores, puede ser si ya llegó un temblor o ya llegó cualquier otro decreto fuerte, que Dios sabe por qué llegó al mundo, o un coronavirus o cosas de esa índole, entonces uno no tuvo el mérito, puede ser para protegerse. Pero por eso dice, cuando uno hace Teshuvah y se arrepiente de los errores que cometió, eso es como un escudo. El decreto está, pero me protege a mí porque al arrepentirme yo no tengo ningún error. Como dije, seguro que cometí errores, pero tengo esa facilidad, esa llave que Dios me da, que con el pedir perdón y reflexionar, entonces ya no tengo ningún error, ya quedo limpio. Entonces eso es un escudo. Ok. ¿Qué significa? Una es Teshuvah y la otra Maasim Tovim, buenas acciones. ¿Qué significa buenas acciones? Todos entendemos, hacer un favor a alguien, hacer cualquier buena acción. Pero ¿por qué no dice, como dijo al principio, Aose mitzvahat, el que hizo una mitzvah, que es una ordenanza, un precepto divino, un precepto de la Torah de Dios? Aquí también debería decir Teshuvah u mitzvot,
la teshuvá, que eso entendemos para corregir lo negativo, y por otra parte, para hacer lo positivo, es hacer mitzvot. ¿Por qué dice ma'asim tovim? Buenas acciones. ¿Por qué no dice mitzvot? Preceptos. La respuesta, podríamos decir dos respuestas a esta pregunta. Una, porque una mitzvah que uno hace, no siempre la hizo, como lo mencioné hace un momento, de la forma más correcta. Como dije, ¿no? Hay veces creamos el ángel cojo o débil porque hice algo a medias. Y muchas veces uno tiene otras intenciones para que me vean, que yo doné, cosas de ese índole. Ok, sí, hizo un donativo o compró algo, pero a veces puede ser en una subasta, como se subastan la petijata de Jal, abrir el Jal o la salida y todo. Ok, no digo que no, uno puede tener la mejor intención porque quiero subir y es muy válido comprar una mitzvah o hasta dar un buen ejemplo. Muchas veces es bueno decirlo en público para dar un buen ejemplo y motivar a los demás que lo hagan. Pero puede haber quien nada más para lucirse, para decir que el otro va a dar más que yo, lo voy a enseñar y decir yo lo voy a subir. Y así, hay veces uno cree que está haciendo una mitzvah, como un ejemplo, se va a levantar a Selijot. Bueno, es un mérito levantarse a Selijot. Ahorita se aproxima el mes de Elul, antes de Rosh Hashanah, tenemos que pedirle a Dios, nos levantamos temprano, pero muchas veces lo hace a costa de despertar a su esposa y a sus hijos. Entonces, en vez de convertirse en mitzvah, se convierte en pecado, no nada más que no es. Entonces, o como dije, ¿no? Se puso el tefilim, pero no pensó que el tefilim es un recordatorio de la salida de Egipto, de la fe en Dios, me estoy conectando, mi corazón, mi cabeza, dale el sentido. Entonces esa mitzvah no lo va a proteger. Por eso cambia la expresión y dice ma'asim tovim, buenas acciones. Cuando lo está llamando buenas acciones, seguro que hizo algo bueno. Eso sí lo va a proteger. Esa es una respuesta porque no dice mitzvot y dice, en vez de decir mitzvot, dice ma'asim tovim. Mitzvah puede ser que no forzosamente sea la manera correcta o la ideal o con la mejor intención, pero una buena acción a fuerzas es buena. Eso es así lo está llamando. Esa es una explicación. Por otra parte, otra respuesta es que ma'asim tovim se refiere no a las mitzvot que uno de por sí tiene obligación de hacerla. Como dije, ponerse el tefilim, cuidar Shabbat, etc. Ok, uno eso lo puede hacer para cumplir porque es de lo que Dios me ordenó. Eso tiene mucho mérito, pero no tiene tanta fuerza como para hacer un escudo. La palabra tris es, como dije, escudo. Hoy en día en el hebreo moderno se usa el término tris como persiana. En el hebreo moderno, ¿sí? ¿Cómo se dice una persiana? Un tris. ¿Por qué? ¿Qué hace la persiana? Me protege de la luz, del polvo, de muchas cosas que decir protege. Por eso se llamó tris. Tris quiere decir es la que me protege. Para tener fuerza de que me proteja de un decreto que hay en el mundo, de algo malo así, tiene que ser más que simplemente lo que hago por obligación. Tiene que ser una buena acción decidí, yo no tenía obligación de ayudar a la comunidad, de apoyar a alguien, de trabajar para esta causa. No es mi obligación. Dice, sí es un mérito, pero mi obligación, ok, yo cumplo todos los días, me pongo el tefilim, rezo, cuido Shabbat, etcétera, etcétera. Pero cuando uno hace más que su obligación, que se hace una buena acción, se apiada de alguien, ayuda, tiende la mano, eso, como hizo más de la obligación, Dios hasta le puede hacer un milagro. Es decir, tú te mereces, doblegaste tu egoísmo y demás por ayudar, por hacer el bien, eso se hace un escudo frente a cualquier cosa negativa. Ahora, ¿por qué dice ketris? Como un escudo. ¿Por qué no dice un escudo? Que debería decir, te llevamos haciendo bien, tris y final por anut. Son un escudo frente a, dice ketris. Dice, como un escudo. Tal vez aquí nos está insinuando algo muy interesante. Un escudo, vamos a hablar del mismo guerrero, ¿no? En los tiempos de antes que tenían el escudo enfrente para protegerse de las lanzas, de las flechas y demás. Pero ¿qué sucede si uno lo tiene muy débil, el escudo? No lo agarra fuerte. Una lanza igual lo lastiman, que se le aprietan sobre el escudo y lo ponen encima de él y lo pueden
derrumbar, lo tiran al piso y lo matan. Para que sirva el escudo hay que agarrarlo con fuerza. Ese también, aquí nos viene a enseñar eso. Es como un escudo. Puede escudar si lo agarro bien, lo mismo. Si hago las cosas, hago una teshuvá, un arrepentimiento auténtico y una acción de corazón y buena, eso es agarrarlo fuerte, entonces eso me va a proteger. Okay. Entonces esa es la enseñanza de Rabbi Eliezer ben Yaakov. En esta misma Mishnah nos agregan otro Jajam con otra enseñanza que también es muy importante. Entonces primero concluimos esta, la importancia de cada acción que uno hace, por más pequeña que sea, recordar que está logrando un abogado defensor, y de lo contrario, un acusador, que es saber que al final nada se borra ante los ojos de Dios. Por eso leímos en otra Mishnah que un ojo que te ve, un oído que oye, todas tus acciones se escriben, quedan registradas y al final van a ser en tu favor o en tu contra. Te van a defender o te van a acusar tus acciones buenas o tus acciones negativas. Y por otra parte, es decir, si uno quiere constantemente estar protegido de cualquier cosa, que haga algo de esforzarse en estar limpio siempre, que si la teshuvá lo purifica con todo el tiempo, porque queda sin ningún error. Y por otra parte, una acción, como dijimos, o hacerla auténtica de corazón, o hacer algo más allá de lo que está obligado a ayudar a alguien, eso se convierte en un escudo. Ahora, en la siguiente parte de la Mishnah es otro Jajam, dice Rabbi Yohanan Sandelar Omer. Rabbi Yohanan, el zapatero, así lo llamaban. Hoy en día sí, que se fabricaba zapatos. Hoy en día cuando vemos un título así, lo vemos como algo despectivo. Ay, el zapatero, decirle que diga el gran sabio. No, esos jamim se enorgullecían que ellos con su esfuerzo, con el sudor de su frente, se ganaban el pan. Es decir, ya hablamos de ese tema, que vemos en Pirkei Avot y en muchas fuentes, que uno tiene que ganarse con su esfuerzo. Y ya lo mencionamos también, que una persona que da de su tiempo, se dedica para aportar algo, también es con su esfuerzo. Pero si no está aportando nada y nada más recibe dinero, apoyo, y no aporta a los demás, nada más estudia, eso no está correcto, aunque eso hoy en día se practica mucho, pero no es lo ideal. Se permitió como que para que no se olvide así la Torah, pero no es el ideal. Por eso estos grandes jamim se enorgullecían con su oficio, aunque sea sencillo. Y vemos muchísimos, que lo llamaban así, Rabbi Yohanan Sandelar, como este gran jajam, que lo llamaban así el zapatero. Tenemos un ejemplo, muchos en el Talmud decían Nahum al hablar, un gran jajam, Rabbi Nahum al hablar, que era escribano, sofer, que era también después Rabbi Shimon Shezuri, también en el Talmud dice Rabbi Shimon Shezuri, Shozer, que es el que tejía, que unía los hilos, que era su oficio. Tenemos Rabbi Shimon Afakuli, así se lo llama, que hacía algodón. Era su oficio y todos lo decían con orgullo y lo llamaron así en el Talmud. Rabbi Yehuda Nachtom, Rabbi Yehuda el panadero, y así muchos que ese era su oficio, como Rabbi Yohanan Sandelar, y se enorgullecían al contrario que con su esfuerzo se ganaban el pan. Y aparte, obviamente, fueron grandes rabinos, estudiaron, iluminaron al pueblo de Israel. Okay. Y él además en lo que hacía, lo hacía con mucho conocimiento, que se lo hacía bien. Cuentan que en una ocasión llega una persona, un gentil de afuera, y le trajo unas pieles, porque él hacía zapatos, entonces compraba pieles. Pero él tenía la capacidad de ver las pieles y darse cuenta si eran de un animal que murió solo, que se llama nevelá, que dice que murió por una enfermedad o de un animal que lo mataron, que dice que estaba sano el animal, y después le sacaron las pieles, como acostumbramos a hacer shejitá, que es el que lo matamos. Entonces se dio cuenta que esas pieles
eran de animales que murieron solos, que puede ser por diferentes enfermedades. Y él sabía que tiene dos características negativas cuando es un animal muerto. Una, que la piel no es tan resistente, se debilita la piel cuando ya murió solo. Y dos, que a veces incluso ese animal pudo picarle una serpiente y tiene algo de veneno, o puede tener otras enfermedades que el calzar el zapato puede llegar a hacer daño al que lo hacía. Entonces se negó rotundamente a comprarle esas pieles porque le hacía zapatos por la integridad, ¿no? Decir, no llegar a engañar. Obviamente que se las estaba vendiendo mucho más baratas, que le convenía. Cualquiera diría, bueno, a mí qué me importa el que la use, es su asunto. Es decir, yo hago el zapato y me salió más barato, voy a ganar más dinero. Pero él era muy íntegro, muy honesto y de ninguna manera. Pero no solamente que no se la compró, avisó en todo el pueblo para advertir que no haya engaños, que nadie compre esas pieles para hacer zapatos, porque va a engañar así a la gente, está vendiendo algo que le puede hacer daño de mala calidad, ¿ok? Sin embargo, alguien del pueblo, un judío, igual no hizo caso y compró, dijo que se aprovechar, voy a ganar más dinero, está más barato y gano más dinero. Se enteró Rabbi Yohanan Sandelar y va con él y de verdad es enojado y lo regaña muy, muy duro. Bueno, le dice, está bien, ya lo hice, ¿qué puedo hacer? Le dice, bueno, usa esas pieles, no para hacer zapatos, para otras cosas, para pieles, cintas o lo que hagas con esa piel, y tienes que anunciar al comprador que esas pieles son de menor calidad, menos resistentes, de animal muerto, y que no se debe vestir, usar, que se use para amarrar, para otras cosas. Ok, le dijo que está bien, pero en la práctica le tentó el dinero y al final hizo zapatos. Y que si no le hizo caso y lo hizo. ¿Qué sucede? Que hizo, él pensó, dijo, me voy a hacer rico, que se compró muchísimos, eran muy baratas las pieles, hizo muchos zapatos, pero de repente un fuego, un incendio y se le quemó todo lo que había comprado. No le hizo caso al Ham, al final llegó con él arrepentido, pero perdón, le dice, es algo grave, podías provocar daño a gente, que se enfermen. Bueno, lo regañó, se arrepintió, pero vemos también la grandeza de este gran Ham y además el conocimiento. Si se entregaba algo, era zapatero, que si le hacía zapatos, lo hacía con profesionalismo, es decir, con conocimiento de causa, que sabía hasta detectar, darse cuenta qué pieles venían de un lado y qué otras. Vamos a ver qué nos dice este Ham. Dice, Kol kenesia shei leshem shamayim sofa leitkayem vesheena leshem shamayim en sofa leitkayem. Dice así. Dice, toda reunión, junta, organización que lo hacen Leshem Shamayim. Leshem Shamayim significa con buena intención. Se acostumbra a decir en nombre del cielo, que dice con intenciones puras para aportar algo, para hacer un bien, para hacer un mérito, que es el verdadero, no por algún interés, no por política. Dice, se hace de verdad con idealismo para ayudar. Dice, Sofa leitkayem. Al final se va a mantener esa organización, esa reunión y el objetivo de esa reunión. Dice, Vesheena leshem shamayim, y cuando no es con esa buena intención, en sofa leitkayem, al final no se va a mantener. Ok, vamos a entender qué significa eso. También aquí se puede interpretar de dos maneras. Una, sofa leitkayem, que significa que Dios va a ayudar, como tuvieron buena intención, los va a ayudar para que logren el objetivo, porque lo hicieron de verdad, con entrega, para hacer un bien, Leshem Shamayim, por un mérito. Otra explicación es más psicológica. Si de verdad la intención es positiva y si lo hacen no por intereses personales, no por poder, ni por ganar dinero, ni por política, decir yo soy mejor, mi organización es la buena. Entonces cuando uno lo hace de verdad, con idealismo, se va a entregar a eso y lo va a lograr. Que se lo va a hacer de verdad
algo que va a tener resultado. Pero cuando uno lo hace por los intereses personales, al final, cuando se quitó el interés, o como vemos como Korah, que organizó una reunión contra Moshe, él lo argumentó que era con un ideal, porque comunismo, ¿no? Defender que todos somos iguales, que están abusando del poder. Pero en verdad era porque él quería poder. ¿Qué pasó? Al final se acabó. Y así pasa con grandes dictadores y demás que dan discursos, pero que es mentira. Se pasa con el comunismo y otras que al final se acabaron porque se descubrió la falsedad. Pero cuando hay una intención auténtica, los que lo organizan lo hacen con ideal, entonces se van a entregar de corazón ante cualquier obstáculo y lo van a lograr. Entonces se puede interpretar esto de dos maneras. O la manera metafísica, que es decir, como tienen buena intención, Dios los va a ayudar, o de la manera natural, que por la misma vocación y la intención positiva lo van a lograr. Y eso es verdad, eso sucede también, las dos cosas son ciertas. Vemos que un ejemplo, una Knesía famosa, que dice Knesía, una reunión grande, cuando el pueblo de Israel recibió la Torá, fue una Knesía, una reunión, para un bien, para dar luz al mundo, para superarse, para dar un sentido a la vida. Pasaron muchas cosas, el pueblo de Israel en un tiempo se alejó, regresó, eso, pero al final todavía tenemos más de 3.300 años y se sigue manteniendo. Tenemos también, hablando del mismo término, Knesía que dice reunión. Hay un grupo muy grande que se llamó Anshe Knesset Agdolah, los hombres del gran parlamento, de la gran reunión, que eran 120, que establecieron el texto del rezo, establecieron muchas reglas. Eso pasó hace más de 2000 años y todavía se mantiene, porque lo hicieron con la mejor intención, no por nada personal, para aportar algo para el pueblo de Israel, y hasta ahorita se mantiene. Y eso lo vemos, y lamentablemente a veces hay en esas reuniones que también se disfraza para una buena causa, pero cada uno tiene su interés. Y en verdad, en la misma reunión llegan a estar divididos, porque cada uno quiere poder, cada uno tiene otro interés político, y al final se desbarata todo. Y tenemos que saber que por otra parte, porque la principal prueba que no hay egoísmo y que es con buena intención cuando hay unión. Porque la unión que dice que uno está dejando su interés por el bien general. Pero cuando hay desunión, entonces cada uno está buscando su egoísmo. Por eso justamente me recuerda algo que dijo Rabbi Shimon Bar Yochai, que con esto acabó, que dijo, hay un pasuk en la Torah que dice, Vayhi bishurun melech beitasev rashe'am yachad shivtei Israel. Dice, Vayhi bishurun melech. Bishurun, que se refiere al pueblo de Israel, que va a estar el rey. Beitasev rashe'am yachad shivtei Israel. Cuando se reúnen los dirigentes junto con todas las tribus, que dice, cuando hay unión. Y lo explicó así. Dice, ¿cuándo va a estar el rey Dios sobre el pueblo de Israel? Cuando están unidos. Y lo dijo Mashal Lema Dardom, dijo Rabbi Shimon Bar Yochai, que ya hablamos de él. ¿A qué se compara esto? Dice, en el puerto habían dos barcos amarrados bien al puerto y amarrados entre los dos barcos, que estaban bien sólidos, que no se movían. Sobre eso construyeron un palacio para el rey, sobre los dos barcos, pero que estaban amarrados al puerto, y entre los dos barcos amarrados también, bien fuerte. Mientras esos barcos se mantengan amarrados entre ellos y al puerto, el palacio va a poder mantenerse, es decir, se puede construir sobre eso y se puede habitar ahí. Si llegan y cortan los lazos, las sogas que están uniendo a los barcos al puerto, se va abajo todo el palacio. Entonces dijo Rabbi Shimon Bar Yochai con ese ejemplo, cuando el pueblo de Israel estamos unidos entre nosotros, cuando hay una reunión, unas causas, que dejamos los intereses personales, no hay política, buscamos el bienestar, la superación, cómo aportar,
entonces ahí estamos unidos, Dios está el palacio sobre ellos. Pero si lo cortamos, se van los barcos y se hunde el palacio, y a Dios no posa, es decir, no está presente. Bueno, no es el tema en sí la unión, nada más referente aquí, porque el tema de la unión es muy extenso, pero nada más entender la importancia del Kenesiah Leshem Shamayim, que sea con buena intención, con cualquier causa, que ahí Dios los va a bendecir, van a tener éxito y además lo van a lograr. Y sin embargo, cuando se mezclan otros tipos de intereses, que pasa muchísimo, cuando hay política, o decir yo tengo razón, el otro está mal, y mi grupo, por eso hay Kenesiah son grupos, reuniones, grupos, mi grupo es el único que sirve, todos los demás que no piensan como yo, los condeno, y hablar mal del otro, dice, eso se va a destruir, al final eso no se va a mantener. Seguimos viendo consejos y enseñanzas tan reales, tan sabias. Tratemos de verdad de seguir estas grandes enseñanzas para tener una mejor calidad de vida. Muchas gracias.